Buenas noches, hoy vamos a ver nuestra clase número 14, que trata sobre el crecimiento y el desarrollo económico. Entonces, primero vamos a ver cuál es la definición de crecimiento económico. Nosotros decimos que existe el crecimiento económico cuando ocurre un aumento progresivo de la cantidad de bienes y servicios producidos en una economía en un periodo determinado. Acá lo importante es que hay un aumento en la cantidad de bienes y servicios. Acá el crecimiento económico es lo que mide es esto. Cuánto aumenta de año a año, es lo que se puede medir para saber cuánto está creciendo un país económicamente. Eso se ve a través de la cantidad de bienes y servicios que se producen en ese país. ¿Ok? Entonces, por otro lado tenemos el desarrollo económico. La definición es cuando también se ve cuánto aumenta la producción en general en el país, pero se le aumenta un determinante más, que es la calidad de vida en general. No solamente mira cuánto se produce, si es que esa producción aumentó de un año a otro, sino también la calidad de vida. Eso también implica una mejora en la distribución del ingreso, en la cobertura y calidad de la educación, y así como en la elevación de los estándares en salud, nutrición, que disminuya la pobreza y un medio ambiente mejor conservado, y también la igualdad de oportunidades. Entonces vemos que el desarrollo económico es algo más completo, es algo más integral porque no solamente ve cuánto aumenta la producción, porque puede ser que un país produzca y produzca y produzca, pero puede ser que haya mucha explotación, que no se reinvierta, que las personas no se vean beneficiadas por ese crecimiento económico. Por eso es que es más, a mi parecer es más importante ver el desarrollo económico, ¿no? En un país, porque esto es lo que verdaderamente nos dice cómo están las personas en ese país, ya que ve todo lo que dice acá, ¿no? La distribución del ingreso, la educación, los estándares de salud, que en nuestro país, por ejemplo, la salud pública no es tan buena. También que el que disminuya la pobreza y también que se cuida el medio ambiente, ¿no? Y una igualdad de oportunidades. Entonces, ya sabemos la diferencia entre el crecimiento económico, que solamente ve el aumento de la producción, versus desarrollo económico, que es algo más integral. Entonces, la producción de un país, como hemos visto, eh, se mide por el Producto Bruto Interno, o sea, el PBI. Si queremos analizar una evolución histórica del crecimiento económico del Perú, por ejemplo, podemos encontrar datos hasta eso de 1900, porque antes de esa, 1950 creo que se empieza a tener datos así del PBI. Antes no se tienen datos sobre el PBI, pero lo que los economistas, los historiadores que son economistas, se basan es en las exportaciones, de lo que hay un poco de datos. Por ejemplo, en la época del guano, se tiene informes sobre las exportaciones. Y como en ese momento nuestra economía dependía básicamente de eso, nuestro crecimiento económico lo miden por ello, por cuánto aumentan las exportaciones en los años. Pero ahora, y desde que se empezó a usar el PBI, el Banco Central tiene un registro de todos los años cuánto es el PBI real. Bueno, el PBI y el PBI real, ¿no? El PBI real es cuando se le descuenta la inflación de cada, que hemos visto la semana pasada un poco qué es la inflación, un poco cómo se calcula y todo ello, que es cuando los precios aumentan, ¿no? Cada año los precios, por así decirlo, de los bienes aumentan. Es lo normal y lo estable es que crezca entre 2 y 5%. Es una inflación estable. Si va creciendo ya más, si es que aumenta la inflación, pues ahí sí deberíamos preocuparnos porque las cosas van a perder su valor monetario muy rápido. El dinero pierde su valor monetario muy rápido y puede llevarnos a una hiperinflación, que fue lo que vivimos en la época de Alan García, ¿no? Entonces, para eso sirve el PBI, para analizar históricamente cómo es que ha crecido la economía en un país, y el PBI real es el PBI menos la inflación. Entonces, el crecimiento económico de un país se expresa como un incremento del PBI real de un periodo a otro. Acá tenemos, por ejemplo, las tasas anuales de crecimiento del PBI real en porcentajes. En Latinoamérica tenemos algunos países y su evolución en 2016, 2017, 2018, 2019.
Por ejemplo, Argentina bajó su PBI, esto por los problemas políticos que están teniendo, que supongo que han escuchado. Por ejemplo, nuestro país un poquito bajó también. El único que creció, bueno, Colombia creció, Ecuador creció en 0,1%. Como ven, eh, en promedio estamos entre 3 y 5% del PBI en Latinoamérica, ¿no? Bueno, excepción de Venezuela que estuvo muy abajo su PBI disminuyendo en 18,2%. Pero de cierta forma para el 2019 se proyectaba que iba a mejorar. Entonces ahora vamos a ver qué cosa es el PBI per cápita. Este indicador, o sea, el PBI per cápita es un indicador al igual que el PBI, resulta de dividir el valor del PBI entre la población de un país. O sea, nosotros tenemos nuestro PBI total, que puede ser en millones, no sé, y lo dividimos entre la cantidad de población que hay en ese país. Por ejemplo, en nuestro país hay 33 millones de personas. Entonces dividimos nuestro PBI entre nuestros 33 millones y nos va a salir una cantidad. Y este es nuestro PBI per cápita, ¿no? Y aunque existe una clara relación directa entre el nivel de producción y el nivel de vida de las personas, este indicador tiene deficiencias importantes por la siguiente razón. Creo que la más clara es porque no hay una igualdad en la distribución del ingreso, porque, por ejemplo, si en nuestro país hay tanto de PBI, no todos vamos a tener la misma riqueza, ¿no? Hay empresas o hay personas que obtienen más parte de esa riqueza y hay otros que obtienen poco, nada. Entonces, al dividirlos entre los 33 millones, de cierta forma, suponemos que a cada uno le toca una parte, la misma parte, ¿no? Pero no es así. Entonces, por eso es que este indicador es un poco deficiente. Acá está en primer lugar, ¿no? No reconoce las diferencias en la distribución del ingreso entre países y también dentro de cada país. El PBI per cápita tiende a subestimar el nivel de vida de la población en sociedades agrícolas, en que la producción para el autoconsumo es una parte importante del total producido. Tampoco se toma en cuenta en el PBI la producción que es en gran parte de nuestro país, por ejemplo, en la parte andina y en la parte de la selva también, que muchas personas producen para su autoconsumo. Las familias no llegan a introducir su producción al mercado. No entra en esto, no es medido por el PBI, pero sí se está produciendo. Entonces, a veces se subestima eso, no se toma en cuenta. Y el PBI per cápita tampoco toma en cuenta factores como la conservación del medio ambiente o el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Que como veíamos, el índice de desarrollo humano, el crecimiento económico sí toma en cuenta, pero este indicador no. Ok, no toma en cuenta ello, sino solamente cuánto es el PBI total del país y cuánto le tocaría a cada persona, por así decirlo. Es lo único que toma en cuenta, todo lo demás lo pasa por alto. Por eso es que es de cierta forma ineficiente si se quiere medir el crecimiento económico, el desarrollo económico y no solamente el crecimiento. Entonces ahora vamos a ver otro indicador, que es el índice de desarrollo humano. Como hemos visto, hay algunas deficiencias por parte del PBI per cápita. Entonces, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, o en siglas ha elaborado el Índice de Desarrollo Humano, el IDH. ¿No? Es un índice basado en una serie de indicadores sociales que busque evaluar el bienestar general de las sociedades desde una perspectiva más amplia. ¿Ok? Entonces ya hemos visto cuáles son algunas de las deficiencias de este indicador de PIB per cápita. Entonces, para suplir esas deficiencias es que la ONU tiene un programa, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que ha decidido elaborar este índice. El índice de desarrollo humano se lo saca casi todos los países para medir cuánto es el desarrollo de una perspectiva más social. El índice de desarrollo humano o el IDH toma en cuenta estos tres factores. La esperanza de vida al nacer, esto como indicador del nivel de salud de la población. Por ejemplo, en nuestro país creo que está alrededor de los 70 años, si no me equivoco. Entonces, hay países que tienen muy baja esperanza de vida, ¿no? Por ejemplo, en África
las personas mueren muy jóvenes porque no hay un sistema de salud desarrollado ni de nutrición, o sea, tiene muy poca esperanza de vida. En nuestro país se puede decir que está promedio. También se toma en cuenta la tasa de alfabetización de adultos y la tasa de inscripción en educación primaria, secundaria y superior, como indicadores de cobertura educativa. Y también toma en cuenta el PBI real per cápita. Pues estos son los tres indicadores, son los tres factores que toma en cuenta el índice de desarrollo humano. Para poder, porque lo que hace, se hace una lista, ¿ok? Se hace una lista así grande de índice de desarrollo humano en donde van poniendo los países, ¿no? Este país está primero y así, en orden, ¿no? En orden de cuál tiene mayor índice de desarrollo humano. Entonces, ¿cómo es que yo sé cuál está mejor que otro tomando en cuenta estos factores? Analizan, por ejemplo, el Perú. ¿Cuánto de esperanza de vida tiene? ¿Cuánto es su tasa de alfabetización? ¿Cuánto es su PIB per cápita? Entonces, ya, ok, esto, y lo comparan con los demás países, así, de todos los países. Entonces, así es como se arma esa lista. Por ejemplo, acá está. Acá hay un ejemplo. Esto de acá es del año 2013. Por ejemplo, tenemos desarrollo humano muy elevado. Ese año estaba Chile, Cuba y Argentina. Ahí está el valor y su posición en el ranking total. Si es que ha bajado respecto al año anterior, o sea, ha subido. ¿No? Por ejemplo, este año Perú estaba en el puesto 82, por debajo de Panamá, por debajo de Venezuela incluso, y debajo de Brasil, de México. Esto fue en el 2013. ¿Ok? Esto varía, sale uno cada año, entonces eh, no estamos así ahora. Y el desarrollo humano bajo, el que tenemos en la región de América Latina es Haití. ¿Ok? Esto sí continúa hasta ahora, sigue teniendo un desarrollo humano bajo. Entonces, acá, esto de acá es del 2020, por ejemplo, en lo que es América, tenemos, estos son los 10 IDHs más altos. Primero está Canadá, Estados Unidos, luego está Chile, Argentina. Como desarrollo humano alto está Trinidad y Tobago, luego los 10 más bajos, el bajo es Haití, luego en medio está esto y de desarrollo humano alto están estos de acá. ¿Ok? Entonces, seguimos. ¿Cuáles son los determinantes del crecimiento? En primer lugar, es necesario que un país tenga disponibilidad de recursos, porque para el crecimiento económico recuerden que necesita producir, necesita aumentar su producción. Entonces, para aumentar su producción necesita que en ese país existan recursos. No hemos visto, por ejemplo, los recursos naturales o recursos tecnológicos, ¿no? Y no, todo lo que tenga que ver con producción. Empresas, fábricas, capital. Bueno, también necesita acumulación de capital, ¿no? Pero acá no solamente capital físico, sino también capital humano, porque también si es que se tiene muchos, por ejemplo, recursos, pero no se tiene un capital humano capaz, pues simplemente esos recursos no van a ser correctamente aprovechados y se van a desperdiciar. Que por ejemplo fue, y vuelvo a mencionar el hecho de la época del guano, ¿no? Es un ejemplo clave de que teníamos en ese momento una disponibilidad de recursos abundante. Básicamente el Perú tenía un monopolio de guano a nivel mundial por 30 años. Imagínense, o sea, imagínense tener un monopolio mundial casi por 30 años y terminar igual que el inicio. Casi el Perú no tuvo un crecimiento ni un desarrollo económico en esa época. Entonces, sí se tuvo una gran disponibilidad de recursos, sí, bueno, no se acumuló capital, más bien se gastó, pero lo que no hubo no había una aplicación del conocimiento productivo, porque no se reinvirtió en sectores importantes. Se dedicó, por ejemplo, a pagar la deuda, pagar deudas que ni teníamos, simplemente porque teníamos plata, pagar deudas, la deuda externa, por ejemplo, de la independencia. De cierta forma se ayudó a que crezca el Estado, se pagaron deudas internas, algunas personas se enriquecieron, pero no se reinvirtió, por ejemplo, en salud, en educación, no había un plan de desarrollo nacional.
Entonces, no supieron cómo reinvertir toda la ganancia que hubo en esos 30 años y por ende es que el Perú, como entró a la época del guano, terminó así. Entonces, es necesario, de ser posible, los tres. Pero, por ejemplo, tenemos a Japón también que no tiene recursos, o sea, no tiene, por ejemplo, recursos primarios. Nuestro país sabemos que es rico en recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, que aprovechamos como la minería, la pesca, la agricultura, la ganadería, que son sectores que aprovechamos mucho en nuestro país. Pero, por ejemplo, Japón no lo tiene. Aún así, tiene un gran crecimiento económico. Ellos le dan más a potenciar su capital humano, ¿no? El hecho de la tecnología, el hecho de la innovación, la aplicación de su conocimiento productivo, ¿no? A pesar de ser una pequeña isla y casi no tener recursos. Entonces, sí, estas son determinantes del crecimiento, pero no es que si es que no tengo alguna, no puedo desarrollarme. Lo ideal sería que se tengan las tres, pero creo que para mí la más importante es la tercera. No, porque tú con un conocimiento productivo y con que lo puedas aplicar, e incluso en Japón, como les digo, que no tienen disponibilidad de recursos, pueden tener un gran crecimiento económico. También tenemos, ya hemos visto los determinantes del crecimiento. Por otro lado, tenemos los obstáculos para el desarrollo, ¿no? Ay, perdón. Esto, hay un ratito. Para terminar este tema de crecimiento y desarrollo económico, tenemos los obstáculos, ¿no? Ya hemos visto cuáles son los determinantes para el crecimiento, pero también tenemos varios obstáculos que no permiten que un país se desarrolle económicamente. Esto porque existen grandes diferencias respecto al nivel de vida, aún entre los países en desarrollo, en vías de desarrollo, o los que tienen bajos de desarrollo. Y estos obstáculos en realidad son comunes, por ejemplo, en Latinoamérica, que son, la mayoría de países están en vías de desarrollo, ¿no? Una parte muy importante de la población tiene un nivel de vida precario, que se ve reflejado en las deficiencias en las áreas de salud, educación y nutrición, lo cual se ve en nuestro país. Nuestro sistema de salud hemos visto cacheteados por la pandemia de que no está preparado, no ha sido suficiente y en los momentos más críticos colapsó. No solamente en nuestro país, o sea, hemos visto eso en la mayor parte de Latinoamérica, incluso en en algunos países desarrollados, que también su sistema económico, su sistema de salud se ha visto colapsado. El sistema de educación también sufrió bastante en la pandemia, especialmente en las zonas rurales, ¿no? En las que no hay internet, no hay buena señal, entonces no había cómo es que ellos puedan asistir a clases virtualmente. Y la nutrición, que si bien es cierto, creo que ha disminuido un poco, sigue habiendo desnutrición, especialmente en las zonas más pobres de nuestro país, ¿no? Según estas carencias en salud, en educación y en nutrición son fruto de una baja productividad. Puede que sí o puede que sea también una mala administración. Para alcanzar el desarrollo, los países deben intentar revertir estas y otras características. Asimismo, se debe eliminar estos obstáculos que vamos a ver aquí. En primer lugar, un gran obstáculo que podemos observar en nuestro país es la inestabilidad política, que es una constante desde que iniciamos nuestra vida republicana, la inestabilidad. Siempre, desde el inicio ya la guerra de todos los caudillos, primer militarismo, siempre ha habido peleas por quienes están en el poder político. El año pasado fuimos testigos de todas las movilizaciones que hubieron en el mes de noviembre. En realidad, desde que inició el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que bueno, pues hubo de todo, vacancia, segunda vacancia, quién sabe cuántos presidentes tuvimos un año, como tres presidentes creo. Y bueno, eso es un obstáculo para el crecimiento. ¿Por qué? Porque entra uno, sale otro, hay tanta inestabilidad, los inversionistas tienen miedo, ¿no? O sea, pierden la confianza, aumenta el riesgo país, nos es más caro pedir préstamos, salen capitales porque
Que entre y salga un presidente es complicado porque no les asegura como que, o sea, si tú tuvieras que invertir tu plata en algo de que ya tú sabes que aquí sí, nadie te va a quitar, no hay forma de que te lo quiten, va a ser algo seguro, vas a poder crecer tu negocio o llevarlo a un lugar en donde pues es probable que te roben, es probable que te quiten tu negocio, es probable de que la moneda caiga y que simplemente tu plata se vaya al tacho. Entonces, obviamente, las personas evalúan todo eso al momento de invertir en un lugar. Entonces, si hay inestabilidad, pues nada les asegura, porque el gobierno es quien tiene que velar por todo esto de los derechos. Entonces, la inestabilidad frena el desarrollo, el crecimiento económico y el desarrollo económico. También porque los distintos presidentes o partidos que entran, lamentablemente en nuestro país no tienen continuidad. O sea, es como que lo que un gobierno avanza en sus años de gobierno, cuando entra otro, simplemente no, o bien destruye lo que hizo el anterior, o bien no lo continúa, sino que empieza con otros proyectos. Entonces, pues cada uno intenta hacer su propio esfuerzo y así en realidad es que los años que tiene para gobernar no son suficientes para que se pueda completar todo lo que quieren hacer. Entonces, y peor todavía si es que no logran ni completar un año en el poder. Entonces, sí, es complicado, por eso es que la inestabilidad política es un obstáculo para el crecimiento. En segundo lugar, el alto crecimiento demográfico también es un obstáculo, porque como vimos la teoría de Malthus, que si bien es cierto, no se llega a cumplir en el mundo, sí, mientras más personas hayan, más se va a consumir en el hecho de que se necesita consumir más recursos, ¿no? Y puede haber un acaparamiento de los recursos y no necesariamente, y peor si es que no hay un crecimiento de capital humano. Ese es el problema con el alto crecimiento demográfico, que puede acaparar o sobrellenar eh, todo. Por ejemplo, las universidades en nuestro país, tanto públicas como privadas, no podrían darse abasto para todos los jóvenes que hay en nuestro país. Creo que Pedro Castillo en su discurso dijo algo sobre ingreso libre y algunas universidades salieron a decir que eso no es posible, no es porque no se quiera, sino porque no hay forma de que en este momento, así como están las universidades, puedan dar lugar, o sea, literalmente dar sitio a la gran masa de jóvenes que hay en el país. O sea, sí es necesario que puedan haber más, que sean reguladas, que todos los jóvenes estudien, eso está bien, pero así como están en este momento las universidades, por ejemplo, eso es un problema eso, ¿no? Porque simplemente no hay, o sea, literalmente, si es que se vuelve a la presencialidad, por ejemplo, no habría cómo ponerles un salón o un profesor a todos. Y aparte del sitio, la administración, que ya no es tan buena que digamos, para tratar de hacer que eso cuadre sería un problemón. Espero de que se pueda encontrar una solución a ello, ¿no? En tercer lugar, tenemos a la desigualdad en la distribución del ingreso. Como veíamos, lo que se mide en el PBI per cápita, si bien un país puede aumentar en su PBI de año a año, pues nada, hay personas a las que no les llega eso, o sea, no se ven favorecidos, no ven que su situación ha mejorado. Esto se debe a la desigualdad de la distribución del ingreso. No, hay personas que se ven altamente beneficiadas de sus negocios o de diferentes actividades económicas que realicen, y hay personas que no, que por más de que trabajen o se esfuercen, pues simplemente no ven esa mejora, ¿no? Entonces, existe una desigualdad en la distribución del ingreso en nuestro país, en casi toda Latinoamérica, y eso es algo que sí se debería regular. Como cuarto obstáculo tenemos la mala calidad del gasto público, y esto es importante, porque me acuerdo cuando mi profesor nos habló de esto, nos hablaba de la importancia de que el Estado sepa gastar. Hay muchos procedimientos a nivel
estatal para que puedan disponer del dinero que hay en el Estado. Existe, por ejemplo, el plan que se tiene que presentar un año antes de en lo que se va a gastar. Se le presenta al Congreso y ese plan tiene que ser aprobado. Entonces, no es que se gasta por gastar, no es que pueden agarrar y simplemente gastar en lo que quieran, sino de que hay todo un procedimiento para que se pueda disponer. Y muchas veces no se sabe, no, la gente, las personas que entran no están, y no lo digo por ahora, ¿ok? Sino desde antes, y no solamente en el Perú, en diferentes países. Mi profesor nos comentaba que él había estado en algunos países de África y tenían también ese problema en el que no sabían cómo gastar. Entonces, se debe saber en qué sectores son los más urgentes, en los que se debe invertir, en los que se debe mejorar, por ejemplo, el sector salud, el sector educación, y el saber cómo gastarlos, en qué específicamente, no solamente el destinar dinero a ello, porque se necesita gestión. En nuestro país fallamos mucho de eso, en el que si bien se dispone dinero, se les da a las municipalidades o a las regiones, muchas veces los alcaldes no saben, no lo gastan y al final ese plata termina regresando al Estado. Y los que se ven más perjudicados son las personas, ¿no? Las personas comunes y corrientes como nosotros que pues no nos vemos beneficiados con obras, ¿no? Nos vemos beneficiados con nuevos colegios o con nuevos hospitales. Entonces, esta mala calidad de gasto público a nivel de todo el país, a nivel del Estado, no solamente del Estado central, sino también de las regiones y de los alcaldes, pues es algo que debe cambiar, ¿no? Porque no es que el Perú no tenga plata en este momento, sí, exactamente el año pasado se ha hecho bastantes préstamos, pero se tiene que saber cómo gastar ese dinero, ¿no? Entonces seguimos para ver los últimos dos obstáculos de acá. El quinto obstáculo es la carencia de valores culturales que promueven el desarrollo. En la mayoría de países no desarrollados o en vías de desarrollo es común encontrar esto. Eh, por ejemplo, les doy, volviendo a la época rentista de nuestro país, en la época del guano, pues no se pensó en hacer una industria no se pensó en ese momento se le dio capital extranjero, ¿no? Que ellos hagan, que ellos saquen, que ellos vendan, el Estado solamente va a cobrar impuestos. Solamente alquilábamos nuestro guano, así de literal, y recibíamos plata por alquilar nuestros yacimientos de guano. Nuestro país no tuvo una mentalidad empresarial, sino una mentalidad rentista. Y eso es algo que ha quedado hasta ahora, porque seguimos eh, cobrando renta de nuestros sectores primarios, por ejemplo, en la minería, ¿no? Las empresas que explotan los yacimientos mineros en nuestro país son extranjeras. Entonces, en nuestro país, desde el inicio de la República, no se formó esa mentalidad empresarial, sino una mentalidad rentista. Eso lo pueden ver, hay varios autores que hablan sobre ello. Lamentablemente, así fue. En nuestro país primero llegó la plata en ese momento y luego el Estado tuvo que averiguar cómo gastar, no fue al revés, no fue como en otros países que tuvieron que idearse cómo ganar el dinero, sino que apareció el guano, se explotó y todo ello, ¿no? En sexto lugar, tenemos la ausencia de instituciones sólidas. Y esto es algo que en definitiva pasa en nuestro país, es que yo le digo quién confía en su Congreso, yo creo que nadie me diría, yo confío 100% en mi Congreso, en el Congreso que está en este momento. En todos, o sea, no creo, en todo, absolutamente todos los congresistas. Y es que nuestras instituciones están muy dañadas, muy, muy dañadas. Y esto empeoró desde, históricamente, de cuando Fujimori cerró el Congreso. Hubo una campaña en la que se deslegitimó al Congreso. Y desde allí, bueno, supongo que desde antes también, pero como que ahí empeoró cómo vemos las instituciones. No confiamos en nuestras autoridades, no hay una confianza en el poder legislativo,
ni en el Poder Ejecutivo, ni tampoco en el Poder Judicial. Entonces, si es que no hay confianza en las autoridades o en las instituciones, pues es muy, muy difícil que se logre un desarrollo, porque son esas instituciones las que deben guiar el desarrollo. Entonces, es también un gran obstáculo el que no existan instituciones sólidas y que cuenten con la legitimidad de la población de un país. Entonces, bueno, hemos visto estos 6 obstáculos del desarrollo: inestabilidad política, alto crecimiento demográfico, desigualdad en la distribución del ingreso, mala calidad del gasto público, la carencia de valores culturales que promueven el desarrollo, y en sexto lugar, la ausencia de instituciones sólidas. Entonces, esta es nuestra parte sobre crecimiento y desarrollo económico. Ahora vamos a ir con las preguntas de este tema. ¿Sí? La dinámica es que ustedes me respondan por el chat. La mayoría somos, bueno, son 57. Si es que todos los que estén aquí, todos los que estén presentes, pues sería bueno que respondan para así saber eh, cómo es que van con la clase. Bueno, ya respondieron. A ver, uno. Cuando nos referimos a desarrollo económico es porque, bueno, vi que Avi, Angie, Esteban, bueno, hay Annalí, Jacqueline, si es cierto, es la E. Eh, Aumenta la cantidad de bienes y servicios y también mejora la calidad de vida. Pregunta número 2. Pregunta número 2. El PBI per cápita es reemplazado crecientemente como medida de desarrollo social por un indicador que además del ingreso considera aspectos como la educación y la salud. Este indicador es el... Creo que Leslie dice C, John dice C, Annalise, Sandra, Ariana, Juan. Todos dicen C, Jocelyn, Mayela. Muy cierto es el C, índice de desarrollo humano. 3. Los conceptos de crecimiento y desarrollo económico son similares. O sea, sí. Bueno, supongo que en la universidad a mí me hicieron entender que más es verlos distintos, porque el problema es que muchas veces piensan que es lo mismo, que crecimiento y desarrollo económico son la misma cosa y no son la misma cosa. El crecimiento económico solamente mide producción y el desarrollo económico es algo más integral, como les digo, no tiene que ver con parte social, que muchas veces se enfocan más en el crecimiento económico y dejan de lado el desarrollo. Por eso es que a veces tratan de enfocar más en que es distinto, ¿no? En ello, ¿no? Bueno, intentan que se enfoquen más en el desarrollo económico, que es lo que verdaderamente nos va a beneficiar a todos, ¿no? Entonces sería distinto. Es cierto de que uno incluye al otro, pero distintos. 4. Es un indicador de desarrollo elaborado por las Naciones Unidas. A ver, Esther dice C, Claudia, Ingrid, Farid, Annalí, Angie. Es cierto, es la C. Se repite la de arriba, creo, el IDH. 5. Este indicador resulta de dividir el valor del PBI entre la población de un país. A ver, acuérdense. A ver, por ahí dicen B, dicen D, B, D. Entonces, ¿por cuál se deciden? ¿Por la D o por la B? D. Veo que va quedando, no, D. Sí, es cierto, es la D, PBI per cápita. Ok, PBI per cápita. Seguimos. 6. Son considerados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como países de desarrollo humano medio. Hay aquí, ok, esto de acá lo tengo acá, creo. Ah, no, se los puse acá.
sino de que, como les digo, esto se va actualizando cada año. Entonces, estas preguntas no sé de qué año son. Ese es el problema. Entonces, no hay una clave ni para el 2013 que les puse, ni para el 2020. Pero igual acá los tienen, ¿ok? No, no hay clave en esa porque, como les digo, no sé de qué año es la pregunta. Entonces, depende del año varía la respuesta. Este es el 2013 y este es el 2020. Entonces, yo supongo que hay que ver eso. Acá en desarrollo humano medio está Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Guyana. Pero como les digo, no hay clave. No hay clave porque la pregunta no sé de qué año es. Entonces, para el año que haya sido, seguro tenía clave. 7. Es considerado un país de desarrollo bajo. Exacto, este sí estaba. Muy bien, les dije. Sí, Haití. Haití continúa hasta la actualidad siendo un país de desarrollo bajo. 8. Los principales determinantes del crecimiento económico son, veo, no sé si el C es por esta o por la otra. Bueno, creo que están leyendo, analizando todas las preguntas, analizando todas las opciones. Sí, sí, las más recientes. No, de la 8. ¿Cuáles son los principales determinantes del crecimiento económico? Veo que dicen D. Es muy cierto, es la D. Aplicación de conocimiento productivo y la acumulación de capital. Puede ser físico, humano, diferente, pero acumulación de capital. 9. Es un factor adverso al desarrollo. Erika dice C, John dice C, Jacqueline dice C, Abby dice C, Juan dice C. Sí, es cierto, es la C, la desconfianza, que puede ser ocasionada por distintas cosas. 10. Son países considerados de más alto desarrollo humano. Este de acá sí hay clave para, para el 2020. Se los voy a mostrar ya. Vamos a buscarlo. A ver, un momento. Mm, para que lo puedan ver, porque sí, como dicen, está en internet, pero lo podemos buscar. O sea, lo tengo abierto, entonces, ¿por qué no verlo de una vez todos? A ver, aquí está el informe, el de 2020, o sea, con datos del 2019 y su variación en puesto respecto a 2018, que es el país, y bueno, esto. Primero están con el IDH muy alto, luego van a encontrar con IDH alto, IDH medio, IDH bajo. Ok, entonces la pregunta era, son países considerados de más alto desarrollo humano. Entonces, tenemos por acá a Canadá, por ahí tiene que estar Canadá. ¿Dónde está acá? Canadá, Japón y encuentro en Finlandia porque por ahí tiene que estar. ¿Dónde está Finlandia? Bueno, a ver, vamos a poner buscando. Ya, y Finlandia está onceavo. Entonces, no están viendo. ¿Están viendo mi pantalla? Yo buscando. ¿Están viendo la lista? No puede ser. Yo mostrándoles. Bueno, acá está Finlandia en el puesto 11, Canadá está en el puesto 16 y Japón está en el puesto 19. ¿Ok? Empata con Israel y con Liechtenstein. Ok, entonces acá está.
para que crean, ¿ok? Acá lo que está explicando. Ya, entonces, sí, efectivamente, ¿cuál era la D? Seguimos. No sé qué pasó. No sé qué pasó, literal. Bueno, en fin. Ya. 11. En los países en vías de desarrollo como el Perú, un indicador de crecimiento económico sería, a ver, dicen Sandra, Esteban, John, Jacqueline, Claudia, Gilbert. Sí, es cierto, el PBI. El PBI es nuestro indicador. En un país considerado con un desarrollo, es un país considerado con un desarrollo alto. A ver, no, ese es muy alto. Bien, vamos a volver a chequear. Vamos a volver a chequear, ¿ya? Este es muy alto, ¿ok? Pero si vemos uno IDH alto, tenemos aquí a China. También está Brasil. Entonces, tampoco habría clave, creo, porque también está Brasil. Bueno, estamos acá. Puede ser China, puede ser Brasil. Este está en muy alto. Supongo que este está en... Vamos a hacer nuestro Sudáfrica. España, por si las moscas. A ver, están viendo la lista, ¿verdad? España está en muy alto. ¿No? ¿No están viendo la lista? Pues, ya. España está en muy, muy alto. ¿Y el otro cuál era? España. Bueno, ya le dije, China está en IDH alto, está China, aquí está Perú. China está aquí, Brasil está aquí. Ah, Sudáfrica. Vamos a ver nuestro Sudáfrica. Sudáfrica está en alto también, pero está ya por acá abajo. Yes. Tuvimos, supongo que un alto crecimiento en PIB per cápita. Bueno, sí, así estamos, ¿ok? Entonces, en esta tampoco habría clave, porque como les digo, no sé en qué año fue. Capaz fue en el 2015, porque acá luego dice 2015, pero bueno, mejor vean las actuales, entonces. Ah, es el país que tiene remuneración vital. Ay, no sé qué están viendo. Ah, no se están viendo las preguntas. Ok, ya. Remuneración vital más baja de la región. Acá se los puse, esto sí se los puse acá. Acá está. Remuneración, remuneración vital o salario mínimo en Latinoamérica. Entonces, esto era del 2020, bueno, a junio del 2019, con información del 2018. Y esto es lo que se proyectaba. Oh, no, no. Esto es en el 2021. Yo ya juraba que estamos, seguimos 2020 y que era proyección. Ya, entonces, esto sería el de acá. Hablando de Latinoamérica, ¿no? Si metemos ya Centroamérica, según el 2019, el que estaba más bajo era Honduras. Pero acá hay países de Centroamérica también, en cambio, acá es Latinoamérica. Y vemos que en Latinoamérica el que está peor es Venezuela. Acá Venezuela ni siquiera lo ponen. Entonces, acá tampoco habría clave creado, sí. No, tampoco habría clave, pero entre ellos creo que sería eh, Perú, creo. Sí, Perú. Entre las que están, Perú. Pero ya saben, Venezuela es la que tiene menor remuneración. 16. Es considerada en el Perú un indicador de crecimiento económico. ¿Cuándo se repite? Perdón. Exacto es, bueno, Abby, Jacqueline, Leslie están en lo correcto. Es la C, PBI.
17. El PBI en términos porcentuales para el 2015 fue... Eso sí se lo busqué. O sea, son datos que están en internet, no lo puse, pero no lo puse. Esperen para ponerse. Creo que está. Ahí acá tenemos el PBI del Perú del 2018 al 2015. Tienen que... ¿Están viendo? Sí, están viendo. Esta parte de acá. Producto Bruto Interno. Esto. Entonces, el del 2015 sería 3.3. El PBI del Perú en el 2015 sería de 3.3. Por cierto, dato curioso, para este año, bueno, antes de que se dieran las elecciones, se esperaba de que el PBI creciera hasta el 10%. Es porque el PBI se mide en porcentaje, ¿no? Entonces, ya que habíamos estado muy, muy abajo el año pasado, entonces se esperaba un gran crecimiento. Pero la verdad es que con toda la incertidumbre que hay, no se sabe, ojalá de que sí se llegue. Pero, por ejemplo, algo malo que tiene nuestro país es que tiene crecimientos muy rápidos, muy, muy rápidos, o sea, crece mucho, crece, tasa de 5 o de 7%, pero luego tiene caídas también, caídas fuertes. Por ejemplo, Estados Unidos, ellos están felices con un PBI de 2%, pero todos los años crecen 2%. Y su línea es algo así. No sé si ven mi mouse, no sé si se cae una línea. A ver, por ejemplo, su línea, la línea de crecimiento de Estados Unidos es así. Todos los años crece 2%. En cambio, la línea del Perú, desde que somos república, es como que así ya. Es como que, guano, caída, guerra con Chile. Minerales, agroexportación, caída. Así, así es nuestro crecimiento. Entonces, en realidad, no se trata de buscar hay que crecer 10% de PBI. Eso no es lo ideal, sino tener un crecimiento así, tipo Estados Unidos, algo sostenido, algo que perdure, que si cae, ok, cae aquí un poquito, pero no tanto, ok, no es para espantarse. Entonces, a ver, ya, seguimos con las preguntas. Bueno, acá era la E. Ah, mira, sí podía rayar. Mayor a 3%, menor a 4%. Bueno, ya las últimas preguntas de ese tema serían, el IDH es elaborado por... dice la ONU, dicen la E, Claudia, Leslie, Jacqueline, John, Esther, no puedo creer que se llame 3 puntitos, Esteban, Angie. Sí, es cierto, es la E, ONU. 19. La aplicación del conocimiento productivo se encuentra relacionado con... Claudia dice D, Esteban dice D, Angie dice D, John asevera que es la D. Sí, es cierto, es la D. La aplicación del conocimiento productivo tiene que ver con la tecnología. Esto como les comentaba el caso de Japón. Y pregunta número 20. País que tiene el más alto índice de desarrollo humano. Ah, ya. Lo podemos ver si quieren. O ya saben, a ver cuál es la respuesta. Ah, sí, sí, muy bien, es Chile. Es Chile, pero para que no les quede dudas, podemos ver nuestra lista una vez más. Solo déjenme salir de aquí. Mm, acá. Chile está en el puesto 43.
le gana a todos los que están ahí. Perú está en el 78, como saben, Colombia está en el 80 y algo. ¿Qué otro país había? ¿Brasil, creo? Brasil también está en el 80 y algo, justo abajo de Colombia. Entonces, sí, Chile es el que tiene un IDH más alto. ¿Qué otro país había? Ah, Argentina. A ver, para que vean, Argentina y Venezuela, aunque Venezuela creo que está. A ver, veamos. Venezuela. Venezuela está en 113 y Argentina está en el 46. Está ahí que le sigue Chile, pero Chile sigue estando en primer lugar. Ok, entonces la respuesta sería la A. La A es, ¿no? Sí, A, Chile. Ok, entonces hemos terminado con nuestra parte de las preguntas, pero como les dije, ay, ¿cómo no sé cómo hacer para quitar eso? Bueno, vamos a obtener un pequeño repaso de lo que es distribución de la riqueza, aunque en realidad ya lo hemos visto cuando hemos hablado de, por ejemplo, de cuál es la retribución que se le da al capital, a la naturaleza, todo ello, por ejemplo, la renta, el interés, las ganancias que vimos hace mucho, lo vimos por separado, ahora vamos a enfocarnos en ello. Solamente ese es un pequeño repaso. Entonces, ¿cuál es el concepto de distribución? Cuando vimos la etapa del proceso económico, cuando vimos el proceso económico vimos que tenía varias etapas, entonces vamos a ver la etapa de la distribución de la riqueza. Se trata de dar a cada factor que interviene en la producción lo que le corresponde de riqueza por haber contribuido en esta producción, en esta creación de bienes y servicios. La propiedad de los medios de producción. Dentro de la producción, los medios son todos aquellos elementos que contribuyen a hacer eficaz el proceso productivo. Los economistas han determinado como medios de producción a la naturaleza, el trabajo, el capital, la empresa y el Estado. Ajá, hemos estudiado cada uno. Entonces, la propiedad de cada uno de ellos, analizada en el desarrollo del presente tema, la podemos sintetizar de la siguiente manera. Tenemos en primer lugar la naturaleza. ¿Ok? Fue lo primero que estudiamos también. Inicialmente fue producto de propiedad común y libre, o sea, propiedad común. Nadie, no es que había un propietario de esto. Pero al producirse la división del trabajo fue repartida de acuerdo al rango social, surgiendo la propiedad privada. Es algo que conocemos, ¿no? Que existe. Por ejemplo, tú tienes una casa, es tu propiedad privada. La propiedad de la naturaleza quedó establecida en dos formas. La propiedad común, donde el Estado es uno de los partícipes y los controladores, y la propiedad particular que le da a su poseedor una riqueza al explotarla. Por ejemplo, las calles, los parques son de propiedad común, no le pertenecen a alguien específico, por así decirlo. Aunque si bien es cierto, también vemos noticias en las que los vecinos ponen rejas en sus parques, no dejan que nadie entre y F, pero no debería ser así, sino que el Estado son propiedades comunes. Una propiedad particular sería, por ejemplo, el tener una casa, tener una empresa, o incluso las mineras cuando compran bastantes terrenos, eso ya es una propiedad privada, ¿no? Y tiene el derecho de explotar eh, su propiedad, ¿no? También tenemos el trabajo. Vemos que nació como algo necesario para lograr la satisfacción de la necesidad de un grupo y se convirtió en un sistema de explotación con el esclavismo y el servilismo en un momento del mundo, de la historia. Hubo mucho esclavismo, ¿no? O sea, literalmente, especialmente esclavos en nuestro país, los esclavos africanos o los afrodescendientes también y los esclavos chinos, los chinos colis, ¿no? Eso es lo que en nuestro país, por ejemplo, más se ha visto. Y de los indios, ¿no? También hubo esclavos indios. Con la invención de la máquina y la especialización del trabajo, se convirtió en propiedad de quien lo ejercía. Ahora ya no somos explotados, por así decirlo, no somos esclavos, y sino de que tú eres propietario de tu propio trabajo, ¿no? Y tenemos diferentes profesiones y todo ello.
Hoy el trabajo es un elemento importante en el proceso productivo y su propiedad determina una renta llamada salario. Tú por trabajar te dan tu salario. Y se acuerdan cuando vimos, no hay emolumento, honorario, todo ello. Todo ello es la retribución al trabajo, ¿no? En tercer lugar tenemos al capital. Este deriva del trabajo y la naturaleza, ¿no? El capital, cuando llega a ser de pocos, explota y domina los otros medios de la producción. Y el mal uso que de él hacen muchos de sus poseedores ha influido para que se establezca el capitalismo y el imperialismo económico. Aquí nosotros hemos estudiado ya el capital de manera más específica, pero también es cierto de cuando llega a ser de solamente un grupo, pues puede ser que lo usen mal y que no sea, o sea, no hay una retribución, ¿no? A los demás. Y ellos mismos sean dueños de su propio capital y ellos mismos ganen y no hay una distribución de la propiedad del capital ni del ingreso. En cuarto lugar tenemos la empresa. eh, Espero que se acuerden cuando digo que es un elemento coordinador dentro de la producción. Su propiedad es fruto de un esfuerzo y dedicación dentro del proceso productivo. La empresa puede ser de una persona o de varias personas, cuando vimos sociedades anónimas, abiertas, cerradas, todo ahí, o de varias personas cuyo aporte corporativo, muchas veces anónimo, favorece el progreso y la expansión, ¿no? Estas empresas pueden vender sus acciones en la bolsa, tener accionistas y todo ello, ¿no? Entonces, la empresa es la que coordina los demás elementos de la producción. Y por último tenemos el Estado. Este es un elemento que ayuda a los otros medios a ser efectivos dentro del proceso económico. El Estado se da como una gran empresa de agentes cuyo esfuerzo de generaciones contribuye a su engrandecimiento económico. El Estado es quien supervisa, tiene la función de supervisar todo el proceso económico, ¿no? Con las diferentes, con sus leyes o con la supervisión de instituciones que, que supervisen y regulen todo el proceso económico, ¿no? Desde la producción hasta el consumo, que vimos un poco la semana pasada más específico el consumo y la protección al consumidor, ¿no? Que le da el Estado. También tenemos las formas de distribución de la riqueza. La riqueza es el conjunto de bienes materiales y espirituales de que dispone una persona, una institución o un país. Su distribución nos muestra a simple vista de que no es uniforme, perdón, su distribución nos muestra a simple vista de que no es uniforme, influyen en esta distribución dos causas bien marcadas. En primer lugar, la forma en la que se da, en la que cada medio de producción interviene en el proceso productivo. Lo que quiere decir acá es que no todos, no el capital, el trabajo, la empresa, no todos reciben lo mismo, no todos tienen la misma ganancia, por así decirlo, sino, y esto se debe a la forma en que cada uno de estos medios de producción interviene, ¿ok? La forma en que cada medio de producción interviene en el proceso productivo. Cada uno de los medios de producción hace su aporte dentro de este proceso, sí, pero existe una forma desigual en este aporte, y esto determinará la distribución de la riqueza. Así, por ejemplo, cuando el capital es más importante que la naturaleza y el trabajo, los dueños del capital obtienen mayor porcentaje de la renta al producirse los bienes. En otros casos, el empresario toma mayor importancia y la ganancia que él obtiene minimiza a los demás. Por ejemplo, minimiza el trabajo, ¿no? Y la empresa se queda con la mayor parte del ingreso. Como vemos, una de las causas de la desigualdad de la distribución de la riqueza radica en el hecho de que cada medio hace su aportación en forma distinta. Este es un motivo por el cual no es la misma retribución para todos los medios de producción. Ve que cada uno aporta de forma diferente. En cada proceso productivo puede ser que el capital aporte más, puede ser que la naturaleza aporte más, puede ser de que la empresa aporte más. Y lo lógico es que reciba más. En segundo lugar,
La estructura del Estado y la clase de sistema económico que se utilice también influye en cómo se distribuye la riqueza. Vemos que en un país de economía capitalista, la distribución de la riqueza se basa en la competencia, la oferta y la demanda, que también hemos estudiado. Los medios de producción obtienen su renta según la importancia que adquieran dentro de este sistema, dentro de la competencia y dentro de la oferta y la demanda. En cambio, en una economía socialista, que es dirigida por el Estado, la riqueza se distribuye según los objetivos del Estado. En ambos, la distribución de la riqueza puede llegar a ser desigual, tanto por los medios que se empleen para hacer los bienes como los fines que busque cada uno de los elementos que conforman el sistema. Bueno, aquí de cierta forma repetimos, a la naturaleza que aporta los recursos naturaleza le corresponde la renta de la tierra. ¿Okay? Aquí lo importante es renta. Como pago de alquiler o arrendamiento, al trabajo le toca el salario. No, esto es lo importante, que sí, ¿qué cosas se le da a la naturaleza? Renta. ¿Por qué? Porque pagan alquiler o arrendamiento del lugar. Al trabajo le corresponde el salario. Al capital, que son bienes que ayudan a la creación de nuevos bienes, se les dedica el interés, que aumenta poco a poco el capital. El Estado es el órgano tutelar del proceso productivo y a este se le pagan los tributos. ¿Ok? Impuestos o tributos. Esto es lo que recibe el Estado en el proceso productivo. Y la empresa, que es la que coordina, organiza y dirige las actividades productivas, le corresponde los beneficios o ganancias. ¿Ok? Esto es lo importante, que ya lo hemos visto, como les digo, pero lo hemos visto por separado, ¿no? Cuando vimos cada uno. Para que de manera conjunta la distribución de la riqueza se da así. La naturaleza renta, al trabajo salario, al capital interés, al Estado tributos o impuestos, y la empresa sus beneficios o ganancias. ¿Ok? Eso acá es distinto, por si acaso, no es lo mismo. Ok, entonces ahí terminamos. Ah, no, acá. Esto último. Una pequeña definición de qué cosa es propiedad. Ok, ya. Ya para terminar, vamos a ver qué cosa es propiedad. La propiedad es el derecho legal que tiene una persona o una institución para hacer uso de un bien en forma exclusiva. El derecho de propiedad puede ser tangible, es decir, puede ser transferido por compra y venta, por ejemplo, una casa, ¿no? Si tú tienes una casa, tienes un derecho de propiedad sobre esa casa, pero lo pueden transferir, ¿no? Por ejemplo, una persona lo puede vender y le vende eso, le vende la propiedad de esa casa a otra persona. Y ahora esta persona es la que tiene ese derecho de propiedad, ¿no? También puede cambiar por expropiación, por una transferencia, por arrebato en forma violenta, por el robo, guerra, etcétera. Por ejemplo, en la Guerra del Pacífico, hubo mucho, bueno, en la Guerra de la Independencia, para ser un poquito más claros, habían muchos asentados españoles o los españoles que vivían acá, ¿cómo eran los españoles? Madre mía, se me olvidó el nombre. Los criollos, exacto, los criollos. Habían muchos que tenían grandes propiedades acá en Lima, en distintas ciudades, pero cuando se dio la guerra y la independencia, pues simplemente se les echó, se les quitó sus propiedades, se repartieron entre los militares que pelearon, que supuestamente era su derecho por haber ganado la guerra de la independencia, y pues simplemente se les quitó, ¿no? Y pues perdieron su propiedad. Sin embargo, hay algunos bienes que por su manifestación son intransferibles. Por ejemplo, las creaciones artísticas, el saber en el trabajo personal. Aquí viene, por ejemplo,
si tú, si tú tienes una idea, te pertenece solo a ti, ¿no? Y eso, de cierta forma, sí se puede vender. Por ejemplo, las canciones, ¿no? Hay gente que escribe canciones y que vende su letra y que pierde sus derechos y que no, y que se lo vende a un artista famoso. En realidad, de cierta forma, sí se puede transferir. Nuestra Constitución establece que la propiedad es garantizada por el Estado. Y esto es muy importante, muy, muy importante. Porque ¿por qué es que se respeta al Estado? Supuestamente es porque el Estado garantiza el derecho de propiedad. Garantiza que alguien no va a venir y te va a quitar tu casa. El Estado garantiza eso. Esa es la seguridad que da el Estado. Y solamente puede privarse a las personas de ella cuando es para utilización pública o interés social y previo pago de indemnización. Si el Estado se te va a quitar tu casa o así una propiedad, tiene que pagarte una indemnización. No, la forma como se distribuye la riqueza influye en los factores sociales, ¿no? Y lo hemos visto en nuestro país, ¿no? Si es que no hay una correcta distribución, pues simplemente van a haber revolución, no va a haber tranquilidad, ¿no? En las inversiones para producir nuevos bienes, ¿cómo? Ah, ya. En todo esto afecta, ¿ok? En factores sociales, en las inversiones, ¿no? En producir nuevos bienes y en el consumo. Por eso es muy importante que haya una adecuada distribución de la riqueza, porque influye en muchas cosas. ¿Ok? Entonces, ahora sí hemos terminado. Ay, no, sí. Entonces,